Mientras estudiaba este pasaje en Mateo, que por cierto les pido lo tengan ahí listo. En la primera parte voy a estar leyendo de este pasaje y algunos versículos de los pasajes paralelos. No los busquen, yo les voy a ir mencionando, pero tengan ahí Mateo 27, hicimos la lectura del 11 al 26. Y veía lo que se tiene por escrito, que se ha mencionado acerca de Pilato, no solamente en la Biblia, en otras fuentes también. Y en mi mente iba perfilando a Pilato. No soy criminalista ni nada por el estilo, pero iba viendo algunas de las características. Decía yo, bueno, si acabamos de entender cómo era Pilato, cuál era su perfil psicológico, su perfil en cuanto a su personalidad, pues a lo mejor acabamos entendiendo qué es lo que pasó en todos estos pasajes. Y efectivamente, más bien podemos ver qué hizo, cómo lo hizo, pero podemos entender más allá del personaje y podemos entender, porque lo tenemos en la Biblia y vemos lo que él hizo y lo que el Señor nos ha revelado ahí, entendemos por qué, qué hizo y cómo el Señor usó todas las cosas para llevar a cabo su plan de redención. Pilato. Bueno, aquí cuando leímos este pasaje, ya llegamos a la parte donde en el versículo 12, ahí en el capítulo 27 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya llegamos a un momento en donde llevan a Jesús delante de Pilato, pero para esto ya pasaron unas horas. Antes el Señor Jesús ya había estado en el Getsemaní, ya lo habían ido a arrestar. Judas había pasado ahí por los guardias del templo, por algunos soldados, y habían ido junto con los principales para capturar, arrestar al Señor Jesús. Ya había estado el Señor Jesús en un que le llamamos el juicio de los judíos, que son 3 etapas. Algunos le llaman 3 juicios, pero son 3 etapas de este juicio prolongado durante la noche. No voy a entrar en todo el detalle, pero un juicio que no se hizo bien, que se trató de justificar y que lo que buscaba era encontrar cómo sí hacer que el Señor Jesús fuera condenado a muerte por parte de los romanos. Entonces, eso estuvo sucediendo durante la madrugada, noche y madrugada de este día. Y aquí entramos, vemos ya cómo llega, entregan al Señor Jesús delante de Pilato. Una de las cosas que habían sucedido en estos juicios previos, o en este juicio de 3 etapas, era que, como lo mencioné, estaban buscando cómo hacer que fuera puesto delante del gobierno romano y que dictaran pues la muerte para el Señor Jesús. Porque ellos habían encontrado, según ellos, que bueno, trajeron testigos falsos, no pudieron comprobar nada, no pudieron hacer nada, y de pronto dijeron: blasfemia. Pero el asunto de blasfemia, porque se hacía como Dios, el Señor Jesús, para ellos era tan importante que merecía la muerte, si es que lo hubieran comprobado como tal, pero a los romanos no les importaba. O sea, realmente era un tema religioso, y los romanos estaban solamente interesados en los temas políticos para continuar con, bueno, todo lo que tenían allí en todas las áreas y las zonas conquistadas, y que sus gobernadores pudieran mantener la paz y seguir produciendo para el imperio. Entonces, las cuestiones religiosas realmente más bien las estaban respetando de alguna manera, y vamos a ver un poquito ahorita que hablemos de Pilato, cómo esto era así con el tema de los gobernadores romanos. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús es llevado,
y está puesto delante de Pilato. Y todo esto va a ir sucediendo, y no va a ir sucediendo casualmente o de manera emergente, que van surgiendo las cosas y de repente sucede algo, sucede otra cosa. No, sino que ya cuando leemos allá desde el Salmo 2, versículos 1 y 2, que después cita Lucas en Hechos capítulo 4, el salmista decía: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y luego Lucas escribiría ya en el libro de los Hechos: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y un versículo antes, 2 versículos antes, cita justamente el salmo que acabo de leer. Así que no era algo desconocido para el Señor, no fue improvisándose este plan. El Señor Dios ya tenía todo preparado, porque estaba dentro de lo que Él había previsto para su obra de redención para la humanidad. Entonces, eso es una de las cosas que vamos viendo que está sucediendo, y es muy importante que lo consideremos así, porque vamos viendo cómo Dios va llevando este plan para salvarnos paso a paso, como Él lo ha planeado, como Él lo había determinado. Todo iba llevándolo para que sucediera así. Y algo que además vemos, hermanos, porque les decía, ya había pasado estos 3 juicios, o este juicio de 3 etapas con los judíos, pero más adelante vamos a ver con Pilato que hay otros 3 juicios. Y lo que podemos ver es que no es solamente echarle la culpa a los judíos, porque ellos dijeron: él es culpable, lo llevamos a Pilato y que lo condenen, sino hay los judíos y están los gentiles también, ¿no? Los romanos en este caso. De alguna manera podemos ver 3 y 3, porque también fueron 3 etapas de este juicio, o 3 juicios, y vemos que quedan empates, ¿verdad? 3 judíos y 3 gentiles. Ambos participaron, digamos, en la misma medida con respecto del número de juicios para condenar al Señor Jesús, para llevarlo hasta la muerte, para llevarlo hasta la crucifixión. Y podemos ver también, hermanos, que pues el Señor va proveyendo para que todo suceda de acuerdo con su plan, porque si el Sanedrín hubiera dictado la sentencia de muerte y hubiera tenido la capacidad de hacerlo, hubiera sido por lapidación, no por crucifixión. Y entonces lo que se narra ya en el Salmo 22, que es una profecía, un salmo mesiánico, de las manos y los pies horadados, perforados, de los huesos descoyuntados, no hubiera sucedido, porque eso no sucede en una lapidación, sucede en una crucifixión. Y el Señor Jesús mismo, en el capítulo 20, ahí mismo de Mateo, había dicho cómo iba a morir y que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado a los gentiles, azotado, y que iba a morir crucificado. Entonces, Dios va llevando su plan en esto que vamos leyendo aquí. Y cuando leemos el versículo 2, ya lo leí, pero estamos empezando a ver el entorno en el que está sucediendo todo esto. ¿Qué acababa de suceder? ¿Qué estaba sucediendo? Voy a leer en Juan, es el capítulo 18, versículos 28 al 32, es el pasaje paralelo. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Me llama la atención que acaban de tener un juicio en donde llevaron testigos falsos, en donde están condenando a un inocente, porque a final de cuentas ellos decidieron que tenía que morir el Señor Jesús, y sabían que era inocente, y lo acaban de condenar y lo van a entregar a los romanos para que sea crucificado, para que dicten la sentencia de muerte final, y no entran al patio del pretorio porque se iban a contaminar. Pero condenar a un inocente a la muerte, gestar un asesinato, estaba bien. Eso no los iba a contaminar, podían comer de la Pascua. Y me llama la atención porque ¿cuántas veces nosotros ponemos atención en las cosas pequeñas y no en las cosas más importantes?
y en las cosas más importantes dejamos pasar muchas situaciones en donde no estamos honrando a Dios. Y lo dejo de tarea para que pensemos, ¿hay algo en nuestra vida que estemos viviendo así? Porque, bueno, alguna cosa, y muy importante, es, por ejemplo, venir al templo, tomar la Biblia y leerla, pero cómo estamos viviendo afuera, cómo estamos tratando a nuestra familia, qué palabras utilizamos, cómo están nuestros pensamientos, qué estamos viviendo. Pero hacemos algunas cosas pequeñas que hasta se vuelven como rituales. Ahora sí que, como dice la palabra de Dios, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Bueno, eso aplica perfectamente, porque finalmente ponemos atención en lo pequeñito para cumplirlo, pero lo más importante, pues como es difícil, a lo mejor no lo hacemos. Ellos estaban en un asunto así. Habían también algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo este estudio, hermanos, es que había también soldados romanos, porque dice que en Juan que pasó, fue por una compañía, fue a arrestar al Señor Jesús. Y en el idioma original se refiere a una compañía de soldados romanos, que muy probablemente estaban apostados afuera de la fortaleza Antonia. Y se supone, algunos piensan que dentro de la fortaleza Antonia estaba el pretorio. Así que dudo mucho que Judas hubiera tenido la capacidad de ir y darle órdenes a los soldados que estaban ahí cuidando la fortaleza y para que lo acompañaran. Sino, ¿por qué lo menciono? Porque seguramente Pilato ya sabía, o le pidió un permiso, le pidió un prestado a los soldados para ir a hacer este arresto. Entonces, si bien probablemente no le informaron de todos los detalles y el por qué lo estaban haciendo, sí le deberían haber informado que iban a capturar, a arrestar a un malhechor, porque después se refiere al Señor Jesús así: te traemos a este malhechor. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Ahora, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que vemos en el entorno inmediato. Pero vamos a ver el encuentro, porque lo que estamos viendo hoy es Pilato, un encuentro desperdiciado. Es una oportunidad desperdiciada, porque Pilato se va a encontrar frente a frente con Jesús. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo encuentros con Jesús, encuentros significativos, y ya vimos también el encuentro con el joven rico. Y en el caso del joven rico también fue un encuentro que fue desperdiciado por este joven. Y aquí vamos a ver otro caso más. Entonces, el encuentro, Mateo 27, y vamos a estar viendo los versículos 11 al 14. Primero, antes de entrar ya en esta parte, vamos a ver quién era Pilato. Bueno, Poncio Pilato fue gobernador romano en Judea desde el año 26 después de Cristo al año 36 o 37 después de Cristo. Así que estuvo como 10 años en el poder. Hay algunas fuentes extrabíblicas, tenemos por supuesto los evangelios, pero hay algunas fuentes extrabíblicas como Josefo, Filón y Tácito. Y básicamente es Josefo y Filón los que hablan más. Tácito, que es romano, solamente habla acerca es un reporte que él da de que Pilato condenó y él le escribe Crestus a la muerte, pero Josefo y Filón hablan y nos presentan a un Pilato que es malo, un Pilato que es un tirano, un Pilato que es egoísta. Y en los evangelios lo que alcanzamos a ver inicialmente, en lo que es el juicio, pues vemos a un Pilato que parece ser que se deja manipular por los judíos. Parece ser, y digo que parece ser porque Lucas reporta un evento en donde Pilato asesinó a muchos judíos. En Lucas 13:1, después lo buscan y para que lo puedan leer. Entonces presentan a un Pilato, las fuentes externas, tirano y cruel. Y a nosotros nos parece ver un Pilato distinto, pero al final vamos a ver
que realmente es el mismo Pilato del que se está hablando y que coincide perfectamente su perfil con lo que vemos en la Biblia y lo que se habla de él a nivel histórico, fuera de la Biblia. Ahora, Pilato tiene este cargo, este puesto, porque es amigo de Sejano, que es un hombre de confianza de Tiberio, el emperador en ese momento, y Sejano, bueno, tiene una influencia muy importante en la corte romana, así que si él recomendaba a Pilato, pues Pilato iba a tener un hueso, ¿no?, en el gobierno, iba a tener un puesto, iba a estar como gobernador, y fue lo que sucedió. Pero Pilato, desde que llegó, empezó a tener problemas con los judíos. Llegó con estandartes romanos, con imágenes del emperador a Jerusalén, y esto no le agradó al pueblo judío. Y entonces él ordenó que pues apagaran esta protesta y que mataran a aquellos que se opusieran, pero los judíos, dicen los historiadores, que se inclinaron y pusieron los cuellos para que los mataran, que preferían morir a que presentaran estos escudos, los pusieran allí en sus edificios. Así que él terminó cediendo. Un segundo conflicto que ocurrió fue que Pilatos tomó fondos del templo para construir acueductos, para hacer obras públicas. Y ahí se especula que si él los tomó por la fuerza o si tuvo un acuerdo con el Sanedrín para que se los diera, con los sacerdotes principales para que les dieran el dinero a cambio de algo. Pero no está muy claro eso. Hay algo en la historia, pueden buscarla si ustedes tienen curiosidad. Pero fue uno de los problemas que él enfrentó y llevó con su llegada a Jerusalén. Y pues finalmente colocó escudos que llevaban el nombre del emperador en el antiguo palacio de Herodes en Jerusalén. Y aquí sí, bueno, finalmente mandaron una carta al emperador Tiberio quejándose de esto que había hecho él, y Tiberio se enojó, así que no le salió bien a Pilato su jugada por quedar bien con Tiberio. Y a pesar de que Pilato era un hombre calculador, pues le falló el ábaco y no le funcionó lo que él había calculado que iba a funcionar como esperaba. Entonces, finalmente, algo que ya ocurrió después de este juicio que estamos leyendo, lo llevó a que fuera enviado frente al emperador. Cuando él llegó, Sejano ya tenía 2 años de haber muerto, así que él estaba luchando por conservar su puesto político, y cuando fue enviado a comparecer delante de Tiberio, ya había muerto Tiberio, así que ya no tenía ni a Sejano ni a Tiberio que lo apoyaran, y ya no se sabe más de Pilato, ya no hay más información. Por ahí alguien ha escrito que se suicidó, otros dicen que fue enviado a Francia, pero no es seguro. Y en todo esto que vamos viendo, este es el Pilato, el tirano, pero también el calculador, el que pretende hacer todo para su propio beneficio solamente, egoísta, que no le importan sus gobernados, sino le importa solamente el poder, solamente su puesto político, su carrera y tener una posición. Y podemos decir más de él. Les decía, hice un perfil por ahí, y un hombre que era supersticioso, un hombre que no pensaba tampoco y reaccionaba, porque lo vemos en todo lo que él ordena con los judíos. Asesinó a muchos judíos. Pero ¿qué sucede en este encuentro, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. ¿Sí lo ven ahí? Le dijo: tú lo dices. Algunos han pensado que este "tú lo dices" era para evadir la respuesta directa, como si Jesús le hubiera querido decir: bueno, pues eso dices tú. Y otros han pensado que era para decirle: bueno, si tú lo dices, pues está bien, eso es. Sin embargo, estando revisando lo que algunos comentaristas dicen, y
ya antes había pensado algo así, hermanos, porque por todo el contexto que viene y después lo que Jesús dice, más bien parece ser que Él está diciendo, tú estás diciendo que soy rey, pero es distinto a lo que tú piensas, porque después le explica, cuando lo vemos en un pasaje, ahorita lo voy a leer, pero buscaba un par de comentaristas, uno de ellos de apellido Schweitzer y otro de apellido Catchpole, y ellos justamente dicen esto, que es una afirmación o algo similar a esto, que es una afirmación del contenido de la oración dicha, pero no es la ratificación del contexto con el que se está diciendo. Esto es, dicho en buen mexicano, es como cuando te dicen, oye, tal cosa, y tú contestas, sí, pero no. ¿No? Sí, es lo que tú dices. En este caso el Señor Jesús estaba diciendo, sí, soy rey, pero no como tú lo estás pensando. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces no es una evasión. El Señor Jesús está diciendo efectivamente, sí, soy, tú lo estás diciendo, soy rey. Y los romanos decían el rey de los judíos, ¿no? En el caso de los judíos, cuando hacían referencia a un rey, era rey de Israel o hijo de David, que eran las expresiones que ellos usaban. Pero vemos Juan, les voy a leer Juan 18:36, dice, respondió Jesús, y aquí es donde viene, digamos, la explicación, porque aquí extiende la respuesta que él da. Mi reino no es de este mundo. Cuando él dice mi reino, ¿qué está diciendo, hermanos? Sí, soy rey, porque solamente los reyes tienen un reino. Entonces él dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Perdón, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Vería Pilato realmente a Jesús como un rey? ¿Dónde estaban? Porque Pilato sabía de guerra, sabía de imperios, sabía de cómo conquistar. Era un hombre preparado, no solamente culturalmente, sino también en la milicia, en lo militar. Y veía a Jesús solo, abandonado por sus seguidores, y pensaría él que era un rey, como él lo concebía. ¿Dónde estaban su ejército? ¿Dónde estaban sus armas? ¿Dónde estaba su territorio? ¿Dónde estaba su discurso incendiario? Que quizá no veía él nada de esto, pero terminó entendiendo, y lo vemos más adelante, cómo sigue la narración de este juicio y de lo que viene adelante, cómo él sí va entendiendo que efectivamente hay algo que él no comprende, pero va entendiendo que sí, efectivamente, este hombre que tenía ahí enfrente era especial, era un rey, pero como él había dicho, no de este mundo. No era un rey que representara un peligro para César. ¿Y por qué lo sabemos? Porque reiteradas veces en los 4 evangelios leemos cómo él dice, no he encontrado nada que lo haga culpable a este hombre, es un hombre inocente. Pero le acababa de decir que sí era rey, y sin embargo entendió, no era ese tipo de rey que amenazaba a César. Siguientes versículos, dice, versículo 12 y 13, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Y qué cosas testificaban contra él? Bueno, Lucas nos ayuda con esa parte. En el versículos 4 y 5 del capítulo 23 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Versículo 14 del Mateo 27. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. ¿Por qué se maravillaba Pilato?
Bueno, no solo había recibido esta respuesta del Señor Jesús, sino que él veía cómo estaba de pie el Señor Jesús, porque se nos dice, y Jesús estaba de pie frente a Pilato. Y Pilato, siendo este gobernador cruel y que seguramente había juzgado a muchas personas ya, a muchos malhechores, no sé, inocentes o culpables, no lo sabemos, pero a cuántos no habrá juzgado, y que en el momento en que sabían que iban a ser condenados a la cruz, seguramente se habían quebrado y habían caído rogando por misericordia para no ser llevados a la cruz, porque sabían lo cruenta que es la muerte en una cruz y lo que venía previo a la cruz y lo que significaba ser crucificado, que podían morir en unas horas o podían morir en 3, 4 días y estar allí sufriendo. Y Pilato los había visto, o algunos que incluso a lo mejor habían confesado lo que no habían hecho con tal de que terminara ya todo su sufrimiento y el estar siendo juzgados allí delante y que ya terminara todo. No sabemos, pero sí seguro vio a muchos así. Y está aquí frente a este hombre que ha sido ya lastimado porque ya había sido golpeado, escupido previamente, y está siendo acusado constantemente, porque mientras todo esto pasa y aun cuando es enviado con Herodes, siguen acusándolo y siguen gritando en contra de él. Y lo ve de pie, sin responder. Y pensaríamos que hasta tranquilo, él sabía a dónde iba. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía una misión de parte del Padre, que había un plan de redención y que lo iba a cumplir. Y que esto era necesario. Y él voluntariamente estaba yendo para allá. Pilato se maravillaba. Y en este momento es cuando vemos en el otro de los evangelios, Juan 18, es el lugar donde están en este momento, y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y se antojaría que en este momento Pilato le hubiera preguntado ¿qué es la verdad? Y hubiera dicho, se hubiera sentado y le hubiera dicho: por favor, dime qué es la verdad, explícame, porque me estás diciendo que tú vienes a dar testimonio a la verdad y que tu reino está entonces con base en la verdad. Ya sé, ya entendí, no es de este mundo, no eres un riesgo para César, explícame. Pero se nos dice que después de esto se dio la media vuelta y se salió. Pilato tenía seguramente esta idea cultural romana, sus propias ideas, sus propias convicciones, y para él seguramente la verdad, si lo hubiéramos preguntado, o el Señor Jesús le hubiera preguntado, hubiera dicho: ¿qué es verdad? Verdad es lo que puedo tocar aquí, mi espada, mi armadura, el puesto que tengo, el dinero que tengo, el César, Roma, las conquistas, el ejército. Eso es verdad, eso es lo que existe, no hay más. ¿Y cuántos de nosotros, y yo no sé si todavía alguien aquí todavía esté pensando que la verdad es lo que creen, lo que quieren pensar, lo que les conviene? Porque además otra de las características de Pilato era que era convenenciero. Él estaba buscando solamente lo que a él le convenía, no le importaba nada más. Y en parte es esto. Y hoy la sociedad, el mundo, nos dice acerca de la verdad que no hay verdades absolutas. ¿Sí lo han escuchado? Que empezó lo que yo le llamo la versión 1.0 de la posmodernidad, que es: lo que tú crees, eso es verdad, pero lo que él cree, eso es la verdad para él, y lo que allá creen, esa es la verdad. Entonces cada quien tiene su verdad. Y ya vamos en la versión 2.0, en donde ahora es: lo que tú sientes, eso es la verdad.
Entonces, si tú sientes que eres tal cosa, o si tú sientes que eso es tu verdad, y si mañana sientes distinto, esa es la verdad, no hay verdades absolutas. Bueno, Pilato tenía su propia verdad y no le interesó escuchar al Señor Jesús para conocer la verdad. Porque ¿qué le hubiera dicho el Señor Jesús? ¿Qué le hubiera dicho? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús también diría en Juan 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le hubiera dicho: mi palabra, la palabra de Dios, es verdad, y yo soy la verdad. Y Pilato no hubiera desperdiciado este tiempo precioso que tenía frente al Señor Jesús, como un día tú y yo tuvimos cuando escuchamos acerca de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y si tú desperdiciaste ese momento y no pusiste tu fe en Cristo, hoy es el día para que lo hagas, que creas en Él. Pero Pilato desperdició ese momento, se dio la media vuelta, no preguntó, se quedó con su idea de la verdad y salió. La decisión. Pilato tiene la oportunidad de liberar al Señor Jesús. Sabemos que no iba a pasar, porque como quiera que fuera, el Señor Jesús iba a ir a la cruz. Era lo que Dios había determinado en su plan de redención. Y fue guiando todos los eventos y aún las decisiones libres de toda la gente que fue tomando decisiones para que esto llegara a esta conclusión. Dios lo fue guiando. Él había determinado que el Señor Jesús muriera en la cruz, porque era su plan de redención, que diera su vida en la cruz por ti y por mí para perdonar nuestros pecados. Y Pilato está pensando en qué hacer, cómo zafarse, cómo salir de esto. Está jugando sus piezas de ajedrez porque sabe que tiene problemas. Ya comenté lo que él había vivido, los problemas que trajo, y seguía con problemas, y ahora le traen uno en donde él al principio no quiere juzgar a este Jesús que le trajeron, pero de repente le dicen: oye, pero él dice que es rey. Y dice: bueno, lo tengo que juzgar porque si no me van a mandar otra carta a Tiberio y van a decir que no juzgué a aquel que es un peligro para el imperio y para César en particular. Bien, juzguémoslo. Pero él está pensando cómo zafarse, y dice ahí en Mateo 27:15: ahora bien, en el día de fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y esta no es una costumbre solamente de Pilato, sino hay algunos registros históricos de romanos y otros pueblos que en ciertas fiestas acostumbraban darle la facultad a los gobernadores de perdonar a algún reo. Así que, pues, Pilato ve esta oportunidad. Sin embargo, cuando leemos en Marcos, es el pueblo, bueno, estos que habían llevado, estaban queriendo que crucificaran a Jesús, los que empiezan a decir: crucifícalo, libera a Barrabás, libéranos, danos a uno de los presos. Y él dice: bueno, esta es una buena oportunidad, ¿a quién quieren que les libere? Dice el versículo 16: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y tal parece que aquí, cuando Pilato dice: ¿quieren que le suelte a Barrabás, el asesino, el sedicioso, el malhechor, o a su ungido, a su Mesías, al Cristo? Parece que él está todavía tratando de suavizarlos para que digan: bueno, sí, al malhechor, ¿no? Pero sabemos que habían estado siendo instigados por todos los principales, la gente que había llegado, y era muy temprano en la mañana, era muy temprano, y seguramente no era todo el pueblo que estaba ahí, ni eran todos los que habían aclamado Hosana 8 días antes. No, muchos de estos seguramente eran afines a los sacerdotes, afines a Caifás,
y algunos que habían ido llegando porque se enteraban de que algo estaba pasando y fueron sumándose, pero estaban siendo instigados para que gritaran que soltaran a Barrabás. Y Pilato sabía de sobra que no había bases para la acusación. No había bases. Y de hecho, la primera vez que él sale a decir, este hombre es inocente, allí debió haber terminado el juicio. Porque el juez había determinado que el hombre era inocente. Pero vemos que continúa y entendemos por qué. El juicio tenía que continuar y tenía que ser declarado culpable o por lo menos sentenciado a muerte para ser crucificado. Ese era el plan de Dios, no el de Pilato. Ni siquiera diría yo el de los judíos, ni de los romanos. Era el plan de Dios. Pilato sigue buscando entonces su beneficio, su bienestar. Y lo que entendemos de acuerdo a la historia y lo que les mencioné al principio cuando hablaba acerca de Pilato, es que él seguía en problemas y quería estar bien con Roma. Así que seguía buscando cómo estar bien, cómo no provocar algún problema con el pueblo judío, porque tenía a un emperador que no quería tener problemas con los judíos, y él estaba buscando cómo hacerlo. Y todo se reduce, hermanos, al pragmatismo de Pilato, a su búsqueda de poder, posición y de mantenerse allí donde estaba. No le importaba realmente la justicia, no le importaba realmente si Jesús era inocente o era culpable. Él estaba buscando su propio beneficio. Y una vez más, es importante decir esto: Dios desde siempre planeó la redención del ser humano y llevó todos los eventos, las circunstancias, las decisiones hacia el cumplimiento de sus planes, porque Él así había determinado que sucediera. Y Jesús moriría por nuestros pecados, como estaba escrito, y sería sepultado y resucitaría al tercer día, como estaba escrito, como leemos en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y es una oportunidad y un encuentro desperdiciados de parte de Pilato. Pilato tuvo la oportunidad de obrar con justicia, de conocer a Jesús, de creer en Él, ser salvo justo en esa oportunidad, pero desperdició el momento. Si Pilato se hubiera esperado, se hubiera preguntado, claro, el hubiera no existe, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero a mí me hace pensar en qué le hubiera dicho el Señor Jesús. Si Pilato no conocía realmente nada del Señor Jesús, ¿qué le hubiera contestado el Señor Jesús? ¿Qué te dice hoy a ti? ¿Qué nos dice hoy? Si le preguntáramos, ¿y quién eres? Porque fue otra de las preguntas que Pilato le hizo en otro de los evangelios. ¿Quién eres? Para saber si era del cielo o era de la tierra. Jesús bien podría haber contestado algo como esto: vine al mundo enviado por mi Padre para vivir la vida perfecta que tú no puedes vivir, y para morir y dar la vida que tú no puedes tener con tu propio esfuerzo, con tus obras, la vida eterna. Sané a muchos enfermos, enseñé a algunos hombres para que llevaran mi mensaje de paz y esperanza. Ese mensaje que dice que es posible estar en paz con Dios y tener esperanza para la eternidad. No hice mal a nadie, vine a servir, no a ser servido, y vine a rescatar lo que se había perdido, a la humanidad. Y pronto, porque Dios te ama, estaré muriendo por ti, porque necesitas un Salvador, porque necesitas que alguien pague por tus ofensas contra Dios y perdone tus pecados, porque necesitas
a alguien que te rescate y te dé la vida eterna. Y como ya lo dije, y fue profetizado de mí, seré menospreciado, seré azotado, daré mi vida, moriré, sí, pero me levantaré al tercer día, venciendo a la muerte. Lo que hice, y que tú me preguntas, Pilato, me lleva a lo que haré: completar la obra que mi Padre me encargó, rescatarte a ti. Y hoy Jesús te dice esto: vine a morir por ti, vine a dar mi vida, todo lo que sufrí, pero también toda la vida perfecta que viví, fue para poder morir pagando en tu lugar por tus pecados. Pero resucité al tercer día. Y tienes que creer en mí y en lo que he hecho por ti. Eso es lo que Jesús nos dice y nos sigue diciendo hoy. Y hablaba yo del perfil psicológico y de personalidad de Pilato, y cada uno tenemos la forma en que somos, un carácter, un temperamento, una personalidad, pero eso no es pretexto, porque el Señor Jesús murió por todos, sin importar su perfil, sin importar Pilato lo que hubiera hecho. Si él se hubiera arrepentido, no sabemos si lo hizo, entendemos que tuvo tiempo después de hacerlo, pero si él se hubiera arrepentido, si él hubiera puesto su fe en Cristo, hubiera creído en él hubiera recibido el perdón de sus pecados y hubiera sido salvo. Y los judíos que estaban ahí, que gritaron: crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo estoy seguro que algunos de ellos estuvieron en el Pentecostés y estuvieron en la predicación de Pedro, cuando 3,000 y otros 5,000 creyeron y fueron salvos, porque el perdón que Dios ofrece es para todo aquel que crea en Cristo. Así que hoy el Señor nos dice: no seas como Pilato. Y es lo que yo pienso que nos está diciendo de alguna manera. Tenemos un patrón para evitar la vida de Pilato: el ignorar a Cristo, el no preguntar más allá, el quedarnos con nuestras ideas equivocadas, el tener nuestra propia verdad, el conformarnos con lo que somos y entonces vivir siendo así porque así somos nada más. No, tenemos que preguntarle a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como el carcelero de Filipos preguntó, y como otros preguntaron: ¿qué necesito para ser salvo? Creer en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver patrones a imitar y patrones para evitar. Y porque, Padre, aun cuando vemos esta vida de Pilato y este accionar en lo que leemos en tu palabra respecto de él, entendemos también que hay perdón para nosotros y que no debemos ser como él fue, ignorando a Jesús. Pero también, Padre, si ya hemos creído, tenemos que ver qué estamos ignorando, que no estamos haciendo para honrarte, para seguir a Jesús verdaderamente cada día y honrarlo a Él, y por agradecimiento y amor por la salvación que tú nos has dado en Él, vivir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y si alguien aquí no ha puesto su fe en Cristo, que lo pueda hacer hoy mismo, reconociendo que es pecador, que necesita un Salvador y que solamente Jesús es el camino, y que ponga su fe en Él, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.